6:43 de la mañana. Para mí es un gusto recibir en este espacio a Enrique Herrería, ex juez de la Corte Constitucional. Doctor, gracias por acompañarnos. Buenos días. Gracias por la invitación, Liz. Un gusto estar con usted. El gusto es nuestro de poder conversar con usted sobre lo que está pasando dentro de la función judicial en el país. Ayer escuchábamos al fiscal general decir en la Asamblea Nacional, en la Comisión de Fiscalización, que han pedido sanción para 68 operadores de justicia, pero de esos, solo 7 fiscales y 8 jueces han sido investigados. Desde el Consejo de la Judicatura dicen que en casi un año, 93 servidores judiciales han sido sancionados, destituidos, y esto se lo hace para tratar de recuperar esa confianza ciudadana. ¿Cuál es su lectura real de este problema? ¿Cuál es para usted la situación? Para abordar realmente el problema de la justicia en el Ecuador se lo tiene que ver en toda su dimensión, y su dimensión es estructural. Tiene que pasar por una revisión constitucional. No es que afectan las personas a las instituciones están mal conformadas. Un Consejo de la Judicatura que es ajeno a las tradiciones del sistema de justicia del Ecuador. Antes, recuerdo a las personas que tienen mayor edad, la Corte Suprema de Justicia era el máximo órgano de administración de justicia, y en la Corte Suprema de Justicia había un departamento de los recursos humanos y el departamento financiero. Todo eso estaba supervisado por el presidente de la Corte Suprema con la veeduría de todos los integrantes de la Corte Suprema de Justicia. Por lo tanto, sabían a quién sancionar, tenían una práctica diaria los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y conocían además a quienes eran los jueces de primero y de segundo nivel. Promovían además la carrera judicial. Y de repente pasó a este órgano administrativo, que es el órgano de representación judicial, extrajudicial, es el órgano que representa al sistema de justicia, un órgano administrativo. Eso de ahí no es concebible en la tradición del sistema de justicia ecuatoriano. Pero en su momento no se lo hizo, no se argumentó que era necesario más bien para dar agilidad, para dar independencia, para que no haya a lo mejor tampoco ningún tipo de compadrazgo o de situación que beneficie a unos o a otros por estas cercanías o amistades que pudieran darse al interior mismo de la Corte en su momento. Fue una novelería traída de España. Y en España el Consejo de la Judicatura de España se encarga de las funciones administrativas. Pero puede funcionar en España, pero no ha funcionado aquí en el Ecuador, como lo estamos viendo. Entonces, no son de personas. En el Consejo de la Judicatura han habido personas que tienen una intachable actividad pública y privada, pero también ha habido de los otros. Y el balance no es bueno. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social no es que depende de las personas. Ahora hay una conformación de personas que están haciendo todo el esfuerzo para que funcione, pero también hubo de los otros que incluso fueron a la cárcel, que se dedicaron a la extorsión. Hay otros que están prófugos de la justicia. Yo creo que tiene que abordarse el problema integral. Pero es preocupante escuchar a un presidente del Consejo de la Judicatura decir que esta tarea de recuperar la confianza ciudadana en un sistema que está tan señalado, tan mal visto el día de hoy, a lo mejor tan mal evaluado, es compleja porque dice que hay corrupción estructural y redes de complicidad que están enquistadas en la función judicial. Así es, yo he escuchado a un hombre serio que es José Swing, el presidente actual de la Corte Nacional de Justicia, y él reconoce que existe corrupción en el sistema de justicia. Pero la lucha que puede emprender el doctor Swing o incluso los integrantes del Consejo de la Judicatura no abarca toda la dimensión. Tienen que eliminarse instituciones nocivas en la Constitución ecuatoriana. No puede haber Consejo de la Judicatura, debe eliminarse. Y esas atribuciones deben regresar al Pleno de la Corte Nacional de Justicia, llámese nacional o suprema, al Pleno de esa institución. Tiene que abolirse el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Tiene que extirparse de la Constitución una serie de instituciones que son nocivas. Pero eso requeriría de reformas constitucionales, y hoy lo que se debate incluso en la Asamblea a través de proyectos que ya están en manos, como por ejemplo este proyecto que empezó como unos cambios a las compras públicas y ahora se ha convertido en un poco de todo, lo que buscan más bien son reformas penales, reformas a la función legislativa, sí, pero reformas más bien también al COIP. No son una solución al problema. Son paños tibios para intentar curar una enfermedad que es estructural en el Ecuador. El narcotráfico, el crimen organizado, ha permeado todos los intersticios de la sociedad ecuatoriana y también de las instituciones de todo nivel.
del sistema de justicia, de la Policía Nacional, de las Fuerzas Armadas, de toda la institucionalidad. Por lo tanto, hay que abordarlo integralmente el problema. Y eso de ahí no se lo aborda con paños tibios. Creo que el gobierno nacional, más allá de sus buenas intenciones de luchar contra la corrupción, está perdiendo una importantísima oportunidad en este momento en que el presidente de la República tiene un altísimo nivel de aprobación para ir a esta reforma constitucional profunda, que no se debe hacer solamente. Hay personas que equivocadamente dicen, no es suficiente la reforma parcial, vamos por la vía de las enmiendas. Eso no es suficiente. Hay que ir a una asamblea constituyente y hay que coordinar. No digo confrontar, hay que coordinar con la Corte Constitucional para que entiendan el momento que vive el país y den paso a una asamblea constituyente. Pero ese es uno de los temores quizás, si es que la Corte Constitucional va a estar en concordancia a lo mejor con lo que desea o plantea el gobierno, y eso puede haber sido un límite, algo que lleve a que se frene esa idea, porque en campaña electoral tenían esta propuesta, era una asamblea constituyente. Y por otro lado, doctor, cada vez que se menciona ir o dar ese paso, se habla de la situación del país, no tenemos el dinero para gastarlo a lo mejor en una asamblea de ese tipo que va a demandar tiempo, que no va a ser inmediata, sino que requiere algunos pasos a cumplir. Creo que si hay la debida coordinación de todas las instituciones del Estado. Escuché en una intervención al presidente José Swing, que es un hombre sensato, dice, esto hay que abordarlo de manera estructural entre todas las instituciones. Si se produce un acercamiento entre todas estas instituciones del Estado, se hace conocer por parte del Ejecutivo la gravísima crisis de inseguridad que vive el país, yo creo que la Corte Constitucional no puede permanecer impasible y además ajena a las expectativas que tienen los ecuatorianos y debería ceder para cambiar esos precedentes, que es perfectamente posible. La Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional faculta a la Corte Constitucional a que revise sus precedentes de acuerdo a los cambios sociales. Y los cambios sociales son dramáticos en el Ecuador. Estamos desbordados por la delincuencia. Si eso no lo entiende la Corte Constitucional, mal por ella, pero peor para el país. Pero también esos cambios dramáticos que usted menciona son cíclicos. Entonces, ¿cómo hacer a lo mejor tener ya un documento que no se adapte ni a las ideologías o a lo mejor a lo que vivimos cada cierto tiempo, sino que pueda funcionar a lo largo, que sea de larga data? Bueno, ahí reitero lo que he dicho en más de una oportunidad y que ha sido materia de críticas, en muchos casos descomedidas de algunas personas, que tiene que procurarse el concurso de importantes ciudadanos del país. A algunos no les gusta porque creen que eso es sinónimo de notables y los notables deben ser descalificados. Estoy hablando de gente de altísima competencia. Que no necesariamente estén vinculados a la función judicial. Que no estén vinculados ni a la función judicial, ni al Ejecutivo, ni a ningún estamento de poder, ni a los partidos políticos, ajenos totalmente a ellos, y que den una contribución importante para decir, estas son las soluciones del país. Y las soluciones para el país pasan necesariamente por eliminar cosas nocivas a la Constitución, y en eso soy reiterativo. La prohibición de arbitraje internacional para los inversionistas extranjeros, la eliminación de los sectores estratégicos, que no significa que el Estado se desentienda de esta prohibición de servicios a los ecuatorianos, sino que ese control, esa supervisión esté en normas infraconstitucionales que puedan ser cambiadas de acuerdo a las cambiantes situaciones del país. Y la tercera, que haya una flexibilidad en cuanto a los cambios que tienen que haber en el sistema laboral del Ecuador para producir inversión. Un país que tiene en promedio 1 y 2% de crecimiento anual no puede solucionar los problemas del Ecuador. Los problemas del Ecuador son la pobreza, la falta de educación, la falta de asistencia médica. Y eso solamente se va a lograr cuando hay plazas de trabajo, cuando hay inversionistas. El Ecuador no tiene ahorro interno, no hay de forma alguna ahorro interno para que se pueda garantizar que hay inversiones y que creen este círculo virtuoso de producción y de consumo. En consecuencia, solamente estamos dependiendo nosotros de lo que vayan a hacer los inversionistas internacionales y también los privados ecuatorianos. Ese representante de la Universidad de Harvard, que ha estado aquí dando entrevistas, Hausman, él estaba diciendo que los 3 países más pobres de América Latina, excepción de Haití, que ya no es un país, sino es una cosa lamentable, son Bolivia, Ecuador y Venezuela. Los 3 tienen constituciones similares.
Pero mientras no se va ese cambio estructural que usted dice, una asamblea constituyente, que de paso una nueva constitución para el país, se analizan estos paños tibios, como usted los ha mencionado, y dentro de eso, en un proyecto que hoy va a conocer, un informe que hoy va a conocer el Pleno de la Asamblea, se habla de declarar, la posibilidad de declarar en emergencia al sistema judicial, que esto permita reorganización del presupuesto, contrataciones de lo que realmente se requiera y hacerlo por emergencia, pero también ellos dicen un distinto ingreso a la carrera judicial a través de un régimen diferente y una evaluación anticipada de jueces y fiscales. ¿Qué tanto puede llegar a sumar esto, por ejemplo? Vea, se están quejando incluso de que el señor ministro del Interior ha hecho público a algunos jueces y fiscales que han incurrido en incorrecciones, en infracciones. El artículo 113 del Código Orgánico de la Función Judicial le permite al presidente de la República, y en este caso el ministro del Interior es un delegado, es un secretario de Estado, responde al Ejecutivo para que presente quejas y denuncias ante el sistema de justicia. Por lo tanto, lo que ha hecho el ministro del Interior es responder a un clamor ciudadano de que se ponga en evidencia los jueces, los fiscales y todo funcionario del sistema de justicia que cometa incorrecciones. Ha hecho muy bien el ministro del Interior hacer eso, y yo creo que es imprescindible que se emprenda ya en un cambio radical, porque no es solamente 2 o 3 fiscales o jueces los que son incorrectos. Acuérdense que fueron ingresados miles de jueces y también cientos de fiscales al sistema de justicia en una etapa autoritaria del país que ya superó. Pero ahí están muchísimos de ellos. Y ellos no entraron por méritos, ellos entraron por compadrazgo y para responder a unas visiones de carácter político que tenía el Estado en ese tiempo. ¿Y qué hacer entonces ante eso? Pues es lo que están haciendo. Vamos a conversar, que se siente el presidente de la Corte Nacional, también el Consejo de la Judicatura, el Ejecutivo, que tiene la responsabilidad de asegurarnos a los ecuatorianos que tengamos seguridad en nuestras casas, en las calles, en nuestros negocios. Cada día declina más todavía la producción de plazas de trabajo en el país. Están cerrando. La pequeña industria, los pequeños comerciantes son el 70% de las plazas de trabajo del país. Y a diario se cierran cientos de negocios por la extorsión de que son víctimas. Estamos propiciando un clima que puede llegar a una crisis insondable en el Ecuador. Y hay quienes se ponen a criticar que el ministro del Interior ha dicho que hay unos fiscales y unos jueces que son unos sinvergüenzas, cuando lo que deberían preocuparse es de las soluciones de fondo. Y no lo están haciendo. Hay una hipersensibilidad, hay también un espíritu de cuerpo que se está produciendo para decir, no lo toques a este infractor porque mañana a lo mejor me tocas también a mí. Y todo tiene un timing, ¿no? Un tiempo que ya está corriendo. Quiero agradecerle, doctor, por haber estado esta mañana con su análisis. Gracias a usted, Liz. Siempre un gusto conversar con usted.